Historia 1. La Hacienda del Silencio. Yo siempre creí que las leyendas eran cuentos para asustar a los niños, hasta aquella noche en la que descubrí la verdadera cara del terror en la Hacienda del Silencio, ubicada en un recóndito paraje de Michoacán. Recuerdo perfectamente el ambiente opresivo que se respiraba al llegar. La luna llena se asomaba tímidamente entre nubes espesas y un viento gélido me erizó la piel desde el primer instante. Había aceptado la invitación de un familiar lejano, quien me había hablado de la ancestral mansión familiar. Me encontraba en una encrucijada entre la curiosidad y el recelo, pero no pude resistirme a la llamada de lo prohibido. Caminé por un sendero polvoriento, rodeado de árboles retorcidos y sombras danzantes que parecían susurrar secretos olvidados. Cada paso me hundía más en un ambiente irreal, como si la noche se encarnara en un ser hambriento de almas. Al llegar a la imponente puerta de la hacienda, me recibió un silencio sepulcral que contrastaba con el eco de mis propios pasos. La estructura, de arquitectura colonial y deteriorada por el tiempo, parecía guardar en sus muros recuerdos de tragedias antiguas. Con una linterna temblorosa en mano, empujé la pesada puerta que se abrió con un chirrido lastimero, como un grito de advertencia. Dentro, los pasillos se extendían en direcciones inciertas y las sombras parecían cobrar vida. Recorrí cada estancia, sintiendo la presencia de alguien o algo que me observaba. Fue en el gran salón, ante un retrato antiguo de un antepasado de mirada severa, donde oí por primera vez el susurro. No eran palabras claras, sino un murmullo ininteligible que se colaba por los rincones, como si la misma hacienda hablara de su dolor y su condena. Conforme avanzaba la noche, los eventos se tornaban cada vez más extraños. En la biblioteca, al hojear un viejo diario, leí relatos de traiciones y muertes violentas que parecían resonar con lo que yo estaba viviendo. Sentí un estremecimiento recorrer mi espina dorsal al notar que las páginas hablaban de un espíritu, conocido como la sombra, que reclamaba venganza por injusticias cometidas siglos atrás. Esa misma presencia se manifestaba en un suave roce en el cuello, como una mano helada que me recordaba que yo había irrumpido en su morada. Decidí retirarme, pero cada intento de huida se veía frustrado por pasillos que se alargaban, puertas que desaparecían y espejos que reflejaban figuras que no estaban allí. En un momento, me encontré frente a un espejo antiguo y vi detrás de mí el contorno de una figura oscura. Me giré bruscamente, pero no había nada. La sensación de ser observado se intensificó, y cada sombra se transformaba en un posible mensajero del más allá. En un desesperado intento de racionalizar lo que me sucedía, me refugié en una de las habitaciones, cerrando la puerta tras de mí. Allí, la penumbra era tan densa que casi podía tocarla. Mientras trataba de organizar mis pensamientos, oí pasos lentos y arrastrados en el pasillo. Con el corazón acelerado, abrí la puerta para encontrar un pasillo vacío, pero el eco de aquellos pasos seguía resonando en mi mente. Fue entonces cuando comprendí que la hacienda no era un simple edificio abandonado, sino un receptáculo de almas errantes y sufrimientos pasados. La figura de la sombra se hizo cada vez más tangible, la vi reflejada en ventanas rotas, en las manchas de humedad que parecían formar rostros angustiados en las paredes. Recordé las palabras del diario y comprendí que el espíritu reclamaba justicia. Cada relámpago que iluminaba el interior parecía revelar escenas de un pasado sangriento, traiciones, fusilamientos y lamentos que se repetían eternamente. La noche avanzaba sin tregua y mi desesperación crecía. Intenté comunicarme en voz alta, gritando por ayuda, pero mi voz parecía ser absorbida por la inmensidad del silencio. La presencia de la sombra se volvió abrumadora, sentía su aliento frío en mi nuca y oía susurros que me instaban a pagar por los pecados del pasado. Una sensación de irremediable perdición me invadió, y comprendí que había sido elegido para ser testigo de la eterna condena de la hacienda. En un último arrebato de valor, decidí enfrentarme a aquello que me acosaba. Caminé hacia el salón principal, donde el retrato de mi ancestro parecía brillar con una luz antinatural. Allí, con la voz temblorosa, le rogué al espíritu que encontrara la paz y liberara la carga de siglos de dolor.
Por un breve instante, el ambiente se volvió casi sagrado, el murmullo cesó y el silencio se llenó de una calma inquietante. Pero la calma no duró. La figura oscura reapareció, acercándose lentamente, con sus ojos vacíos y su semblante de pena infinita. Sentí como si mi alma estuviera a punto de ser arrancada de mi cuerpo, y en ese instante comprendí que algunas heridas del pasado jamás pueden sanarse. La entidad me susurró una última verdad: la redención solo llegaría cuando alguien enfrentara los pecados olvidados y ofreciera un sacrificio genuino. Esa noche, la hacienda reclamó mi presencia en su eterna condena, y mi grito se perdió en la inmensidad de la oscuridad. A la mañana siguiente, me hallé fuera de la hacienda, como si hubiese despertado de un sueño febril. Sin embargo, la marca de aquella experiencia quedó impresa en mi ser para siempre, recordándome que en Michoacán hay lugares donde el pasado se niega a morir y donde las sombras tienen voz propia. Historia 2. Voces del lago de Pátzcuaro. Nunca olvidaré la fría madrugada en que decidí acampar a orillas del lago de Pátzcuaro. Siempre había sentido una fascinación inexplicable por las leyendas que envolvían estas aguas, conocidas por albergar misterios y presencias ancestrales. Aquella noche, la niebla cubría la superficie del lago como un manto espectral, y la luna se reflejaba de manera distorsionada en el agua, creando figuras casi irreales. Me encontraba solo, con mi tienda de campaña como único refugio, y el sonido de las olas golpeando suavemente la orilla me acompañaba en un letargo inquietante. A medida que la noche avanzaba, un silencio sepulcral se instaló a mi alrededor, tan absoluto que hasta el latido de mi corazón parecía resonar en la inmensidad. Fue en ese instante cuando comencé a escuchar voces, suaves y lejanas, que emergían de la niebla. Al principio, pensé que eran meras ilusiones, pero pronto comprendí que había algo más allá. Las voces parecían provenir de las profundidades del lago, y entre susurros se colaban palabras en un idioma arcaico, cargadas de tristeza y melancolía. Mi mente, intentando racionalizar lo inexplicable, me convencía de que se trataba de una broma de la imaginación, pero el frío que me recorría la espalda me decía lo contrario. Con cada minuto que pasaba, las voces se volvían más intensas y cercanas, como si el propio lago quisiera comunicarse conmigo. Decidí salir de la tienda y dirigirme hacia la orilla. Al llegar, la niebla se disipó ligeramente, revelando la silueta de una figura a lo lejos. Era imposible distinguir rasgos con claridad, pero su presencia era inconfundible: una mujer vestida con un traje antiguo, con una mirada de profundo dolor y ojos que parecían suplicar ayuda. Sin poder apartar la vista, me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me adentraba en un abismo del que no había retorno. La figura se detuvo frente a mí, y en un susurro casi imperceptible me contó una historia de amor y traición. Me habló de una época en la que el lago fue testigo de un crimen atroz, de un amor prohibido que terminó en tragedia. La mujer explicó que había perdido la vida en esas aguas, traicionada por aquellos a quienes había amado, y que su espíritu había quedado condenado a vagar en busca de redención. Sus palabras, cargadas de un dolor inmenso, me inundaron de una tristeza que parecía absorber toda la luz a mi alrededor. Mientras ella relataba su historia, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El aire se llenó de una energía densa y palpable, y las olas comenzaron a agitarse con furia, como si la ira de siglos pasados hubiera despertado de su letargo. Sentí que el lago entero se transformaba en un ente vivo, capaz de revivir los momentos de agonía y venganza. La figura desapareció de la orilla tan repentinamente como había aparecido, dejándome con un profundo sentimiento de pérdida y desesperación. No pude dormir esa noche. Los susurros persistían en mi mente y el murmullo del agua me recordaba constantemente aquella historia de amor trágico. Me levanté en varias ocasiones, decidido a encontrar algún indicio que explicara aquella presencia, pero lo único que hallé fueron extrañas marcas en la arena, como si alguien hubiera dibujado símbolos arcanos que se desvanecían al primer rayo de luz. Conforme amanecía, la niebla empezó a disiparse y el lago recuperó su apariencia serena, pero yo sabía que algo había cambiado en mí.
Aquella experiencia me marcó, y comprendí que en el lago de Pátzcuaro se esconden secretos que desafían la lógica y la razón. Cada vez que paso cerca de sus orillas, siento que la presencia de aquella mujer me sigue, recordándome que algunos amores condenados y traiciones imperecederas perduran más allá de la muerte. Hoy, al recordar aquella noche, aún me invade una mezcla de melancolía y terror. Las voces del lago se han convertido en parte de mi existencia, y cada crepúsculo me transporta de nuevo a aquel instante en que la tragedia se hizo presente. Aquellos susurros me enseñaron que en Michoacán, las leyendas no son simples cuentos, son ecos de un pasado que, aunque enterrado, sigue clamando por justicia y redención. Historia 3. El susurro de las calles de Morelia. Siempre me consideré una persona racional, escéptica ante los mitos y supersticiones, hasta que una noche en Morelia mi mundo cambió para siempre. Era una fresca noche de otoño y la ciudad, con su imponente arquitectura colonial y calles empedradas, parecía abrazar una atmósfera de misterio. Caminaba solo por las calles del centro histórico, disfrutando del silencio inusual que se había apoderado de la urbe, cuando de repente algo perturbó la calma. Al pasar frente a una vieja casona en desuso, sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. La fachada, adornada con detalles barrocos desgastados por el tiempo, proyectaba sombras inquietantes bajo la tenue luz de las farolas. Decidí detenerme un momento para observarla de cerca, era como si la casona me llamara, invitándome a descubrir un secreto olvidado. Sin saber muy bien por qué, crucé el umbral de la puerta principal, que se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad. El interior estaba envuelto en una penumbra casi impenetrable, y el aire se sentía denso, cargado de historias no contadas. Avancé despacio por un pasillo flanqueado de puertas cerradas, sintiendo la vibración de un silencio que ocultaba el eco de voces pasadas. Fue en una de esas habitaciones donde lo viví. Mientras examinaba un viejo baúl, escuché claramente un susurro a mi espalda. Me giré de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, el murmullo persistía, como si alguien o algo intentara comunicarse conmigo desde otra dimensión. Decidí seguir el rastro del sonido, que parecía provenir de las escaleras. Cada peldaño que ascendía me sumía más en una atmósfera de inquietud. Al llegar al último piso, la puerta de una habitación se abrió de par en par, como invitándome a entrar. Con el corazón acelerado, crucé el umbral y me encontré en una estancia amplia, en cuyos muros colgaban fotografías en blanco y negro de rostros severos y tristes. En el centro, un gran espejo ornamentado reflejaba mi figura, pero a mi espalda, pude distinguir una sombra que no correspondía a mi silueta. La figura, vestida con ropas antiguas y con una expresión de dolor profundo, se materializó lentamente. Sentí que mi alma se congelaba ante la presencia espectral. La figura me habló con una voz baja y cargada de desesperación, contándome la trágica historia de una mujer que había sido víctima de una injusticia en tiempos de la colonia. Me relató cómo había sido encerrada en aquella misma casona, traicionada por aquellos en quienes había confiado, y condenada a vagar eternamente en busca de justicia. Con cada palabra, mi mente se llenaba de imágenes de sufrimiento y traición. La mujer me mostró, a través de visiones fugaces reflejadas en el espejo, escenas de su vida. La risa apagada en una fiesta de la alta sociedad, los gritos ahogados en medio de la noche y el último suspiro en un rincón oscuro de la habitación. Era como si la casona misma fuera un testigo mudo de aquellos horrores, y yo, inadvertidamente, me había convertido en el receptor de su clamor. El terror me invadía, pero una extraña empatía me impulsó a quedarme. Le prometí a la aparición que haría todo lo posible por contar su historia y buscar la justicia que nunca le fue otorgada en vida. La figura asintió lentamente, y por un breve instante, la habitación se llenó de una luz tenue y cálida, como un preludio a la redención. Pero esa calma fue efímera. La misma sombra se volvió hostil, y la habitación comenzó a temblar como si la ira contenida durante siglos se estuviera liberando. Decidí abandonar el lugar, pero cada intento de huir se veía frustrado por pasadizos que parecían cambiar de forma y puertas que se cerraban de golpe, atrapándome en un laberinto sin salida.
La figura reaparecía en cada recodo, sus ojos vacíos me seguían, recordándome que la injusticia que sufrió era un eco perpetuo en aquellas paredes. Mi mente se debatía entre el pánico y el deseo de ayudar a aquella alma en pena, pero en un instante comprendí que había cruzado una línea de la que no podía retroceder. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables, logré salir de la casona. Las calles de Morelia parecían haber vuelto a la normalidad, pero yo ya no era el mismo. Aquella noche me enseñó que la historia de la ciudad está tejida con hilos de dolor y que cada esquina oculta secretos que claman por ser escuchados. La voz de aquella mujer se ha quedado conmigo, un susurro constante que me recuerda la importancia de honrar el pasado y dar voz a quienes fueron silenciados. Hoy, al caminar por las calles empedradas del centro histórico, siento que la presencia de aquella mujer me acompaña. Su historia, tan trágica como real, vive en cada rincón olvidado, en cada sombra proyectada por la luz tenue de las farolas. Y yo, testigo involuntario de su sufrimiento, me he convertido en portador de un relato que no conoce olvido, una advertencia de que en Morelia, como en toda Michoacán, el pasado y el presente se entrelazan en un eterno y escalofriante diálogo. Si ya llegaste hasta aquí, no me quema más que agradecerte e invitarte a suscribirte a mi canal, no olvides darle like y dejar tu comentario, nos vemos en el próximo capítulo de Doctor Pesadilla.